1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, fecha en la que desde hace 30 años se busca dar a conocer el panorama de esta pandemia, pero también se ha convertido en una oportunidad para reconocer los derechos de quienes viven con este diagnóstico, los avances científicos que buscan ponerle fin y los compromisos de las naciones para erradicarla. Aquí les presentamos nuestro especial VIH, una lucha posible. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, escuchen esta cifra, 39 millones de personas en el mundo han muerto a causa del SIDA. El número equivale a 2 veces la población de un país como Ecuador. En esta ocasión quisimos conocer las historias de personas que viven con VIH y abrir el panorama, porque este virus no discrimina edad, sexo, género ni condición social. El virus de la inmunodeficiencia humana es un asunto de todos. Nuestra periodista Natalia Valencia nos presenta este especial. Según el Ministerio de Salud, cerca de 150.000 personas en el país viven con VIH, aunque solo el 80% conoce su diagnóstico. 37.500 de estas personas están en Bogotá. Tenía constantes relaciones sin preservativo en su momento, obviamente no fue todo el tiempo, fue bastante ocasional. Y pues en base a eso tomé la decisión de empezarme a realizar pruebas periódicas, cada 3 meses, cada 6 meses, anuales, como se establece en algunas entidades. Y pues el 1 de diciembre del 2012 fui diagnosticado con VIH en la ciudad de Barranquilla. Sí, su diagnóstico lo recibió un 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hoy Wilmar tiene 31 años y aunque han pasado 6 desde que recibió su diagnóstico, aún recuerda cómo vivió ese momento. Fue una situación circunstancial, fue un golpe de momento, te quedas anonadado, tu mente queda en blanco y a la vez atribulada, demasiadas cosas en la cabeza, cómo lo afronto con mi familia, cómo lo afronto a la sociedad, cómo lo afronto en una relación de pareja. Hay quienes todavía creen que la única población en riesgo por el VIH son trabajadores y trabajadoras sexuales, homosexuales y consumidores de drogas, pero lejos de esa realidad, el VIH puede tocarnos a todos. Fue una sorpresa y como no lo esperaba, pues entonces uno como que en ese momento no reacciona, como que no asimila, porque de pronto en esa época, hace 19 años, no tenía la información suficiente, cómo tomarlo, qué era. No pensamos que de pronto a nosotros no nos toca, que estamos como aislados de que nos llegue una infección de transmisión sexual o el VIH. Es común que las mujeres sean mayormente discriminadas por ser portadoras de VIH, pero hay quienes luchan por cambiar esta realidad. Yo me animo para salir y decir mi diagnóstico porque precisamente las mujeres nos escondemos por miedo a que nos juzguen. Porque en la sociedad colombiana de pronto dicen, mujer que vive con VIH, pues es mujer trabajadora sexual. Y eso es muy equivocada ese razonamiento, no es así. Este virus no es exclusivo para personas que han tenido múltiples parejas sexuales, basta con haber tenido una sola relación sexual de riesgo. Según el último informe del Ministerio de Salud, la mayoría de casos diagnosticados corresponden a personas entre los 15 y 35 años de edad. Cuando yo vi el resultado positivo y los primeros meses yo decía, si uno le cuenta, o sea, todos mis amigos y toda la gente que conoce a Álvaro, tiene una historia de él, ¿no? Es un tipo que ha estudiado, un tipo que ha hecho esto y aquello, y el VIH no cuadra por ningún lado. ¿Cómo hago yo para vivir con esta mancha en mí, ¿no? ¿Cómo yo explico si he tenido educación y conocimiento y una familia afectuosa, y etcétera, etcétera? ¿Cómo explico este error en mi vida? Y luego yo caí en cuenta que no hay que verlo como una mancha, sino simplemente como una condición más con la que yo llevo. Álvaro tiene 25 años, pero su diagnóstico lo recibió a los 22 cuando se disponía a viajar a México para estudiar un posgrado. Los jóvenes somos irreflexivos por naturaleza, porque somos inexpertos, porque no escuchamos, y a la par hay un sistema de educación que no piensa en la educación sexual como una prioridad, ¿no? Entonces, si juntamos esas dos cosas, nos da que creemos que no es para nosotros, ¿no? Entonces hay un montón de prejuicios detrás, de excusas que uno mismo se da. Entonces uno dice, pues eso solo le pasa a ellos, ¿no? A los pobres, a los homosexuales muy afeminados, a los trabajadores sexuales. Yo, que soy una persona estudiada, no me va a dar. ¿Pero qué tienen para decirnos aquellas personas que hoy viven con este diagnóstico?
El tema con la sociedad es la parte un poquito más difícil, en la que decirle a una persona vivo con VIH, pues van a llegar a su mente las palabras promiscuo, van a llegar a la mente las palabras que era una persona, mejor dicho, desordenada, cuando en mi caso puede que sea así, pero para muchos que fue con su primera pareja, fue por confianza, una violación. Cada uno tiene una historia que contar, entonces antes de pronto de lanzar esos prejuicios, es mejor conocer un poquito más sobre la persona. Si la persona o la sociedad, la familia, los amigos discriminan o apartan a la persona que vive con VIH, llega un momento en que uno como que llega a la etapa que se deprime. La depresión pues va a bajarnos las defensas. En el ADN de los millennials se ha metido la presunción de que viven el día a día sin reflexionar mucho sobre las decisiones. Sin embargo, Álvaro deja ver que para él esta experiencia marcó una enseñanza que hoy busca compartir e invita a otros a no repetirla. Conozcamos, siempre busquemos a la persona que vive con VIH dentro de nuestro círculo y preguntémosle su experiencia para que entendamos que a pesar que podemos vivir con esto, pues no es la gran cosa, tampoco es la gran vida la que tenemos. Siempre está el estigma detrás, siempre está el señalamiento, y si uno puede vivir sin eso, pues cuanto yo quisiera haberme protegido en esos momentos para estar más tranquilo hoy en día. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, a finales del 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo. Y en ese mismo año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones. Colombia es uno de los países que se ha comprometido a luchar contra el VIH-Sida. ¿Cuál es el panorama de nuestro país y en la capital? Veámoslo en el siguiente informe. El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. La fase más avanzada de esta infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que en el mundo ha cobrado al menos 39 millones de muertes. El VIH es el virus ocasionante de la inmunosupresión que genera y que llega a una fase final avanzada de la infección, que sería el SIDA, que es cuando ya aparecen signos, síntomas y algunas enfermedades. Pero mientras no aparecen esos síntomas propios del SIDA, el VIH es silencioso y quizá por eso, por un diagnóstico tardío y por la falta de tratamientos efectivos, en 2016 1 millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con el SIDA. Varía mucho de una persona a otra, ¿no? Aparte es un tiempo bastante largo, desde el momento de la infección hasta la aparición de los primeros síntomas pueden pasar de 5 a 7 años. Los primeros signos de inmunosupresión causadas por el virus pueden ser lesiones de hongos en la boca, que las detecta oportunamente un odontólogo, por ejemplo, pérdida de peso por más del 30% del peso corporal sin ninguna explicación, estados febriles anormales y de ahí en adelante pues cáncer de la piel que denominamos sarcoma de Kaposi o una neumonía también atípica, ¿no? En Colombia se estima que cada año mueren en promedio 2.378 personas a causa del SIDA. Se estima unas 150.000 personas viviendo con el virus, de las cuales un 80% conoce su diagnóstico. De esas personas, de esos 150.000, en Bogotá se estima que hay alrededor de un 25% de los casos. Eso equivale a unas 37.500 personas. Algunos expertos creen que podemos ponerle fin a la epidemia del VIH y por eso el mundo se ha empeñado en combatirla y Colombia no es la excepción. El Estado se comprometió ante las Naciones Unidas a acelerar la respuesta ante el VIH en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante las metas 90-90-90. El 90-90-90 consiste en unas metas que se han implementado a lo largo del planeta para, primero, diagnosticar tempranamente a las personas que están infectadas y que aún no lo saben. Nosotros estimamos que hay unas 150.000 personas infectadas y estamos apenas en el 80%. Toca elevar esa cifra hasta el 90%. Pero de muy poco sirve que las personas que viven con VIH lo sepan si no pueden adquirir un tratamiento efectivo que logre la supresión viral. El 90% como mínimo accedan a tratamiento antirretroviral.
Y por último, el tercer 90 implica que de esas personas que estén en tratamiento, el 90% tengan una carga viral indetectable. Según la corporación Red Somos, alrededor de 20.000 personas que se encuentran en tratamiento por VIH en Colombia no alcanzan la supresión viral y mueren a causa del SIDA, lo que significa que aún hace falta mucho camino por recorrer. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento o no está funcionando o no está logrando estabilizar la infección en el organismo de las personas, ¿sí? Una persona indetectable es aquella que tiene una mínima concentración del virus en su sangre, pero además sus defensas se encuentran elevadas. Entonces la tercera tarea de Colombia es lograr supresión viral, es lograr que los tratamientos sean efectivos, porque hoy una persona que se encuentra indetectable y vive con VIH tiene un rango muy mínimo de transmisión, ¿sí? Significa que indetectable igual intransmisible. Además de la prevención, el tratamiento para personas que viven con VIH es una de las herramientas más importantes en la lucha contra el SIDA, no solo porque evita enfermedades y muertes, sino porque supone un ahorro económico para los estados. Por eso la Organización Mundial de la Salud brinda asesorías a las naciones que buscan agilizar sus esfuerzos para diagnosticar y tratar a tiempo a esta población. Distintas entidades en el mundo abogan por el acceso universal a los medios de diagnóstico para detectar el VIH, un pilar para lograr una atención especializada y que esta población acceda a tratamientos con medicamentos seguros y eficaces. Según la OMS, de acuerdo con las estimaciones, solamente el 70% de las personas infectadas por el VIH a nivel mundial conocen su estado serológico. Sin embargo, la principal tarea para los estados es enfocarse en la prevención. Hablar de prevención de enfermedades de transmisión sexual supone en primera instancia hablar abiertamente de sexo, un reto para los padres de familia, cuidadores, educadores y para el Estado en general. Partimos del desconocimiento como principal problema, donde de alguna manera no hay como una concientización acerca de lo que es la sexualidad y la sexualidad responsable. Dentro de no entender esa sexualidad responsable, se nos olvida de alguna manera que existe un riesgo con la sexualidad, que son las infecciones de transmisión sexual, además del embarazo no deseado. La educación es fundamental y pienso que parte por casa. Los niños de manera natural van haciendo preguntas y uno debe contestarlas en la medida que ellos tienen capacidad también para entenderlas. No se trata de que cuando el niño pregunta una cosa muy simple se le conteste ya que es toda la vida sexual. Hoy, además del uso del condón, el mundo reconoce la profilaxis preexposición como otro método de prevención, un medicamento antirretroviral que las personas seronegativas, es decir, quienes no tienen VIH, pueden tomarlo diariamente para reducir el riesgo de infección. Una pastilla diaria, ¿sí?, que se toma, no es una píldora parecida al día después, no es que antes de que yo tenga una relación sexual sin protección me la tome o después, antes de 72 horas me la tome, no, es un tratamiento. Esos medicamentos tienen que ser tomados a diario, pero lo más importante es que requieren un control médico. Esto no es de tomar en las calles o que me dijo el vecino, que compré en la farmacia, que encargué por internet, no. Se requiere ir a un servicio de salud donde lo primero que se tiene que hacer es descartar que la persona realmente no esté infectada. Para cumplir con la primera meta del 90-90-90, que es precisamente lograr que el 90% de las personas que viven con este diagnóstico conozcan su estado serológico, se hizo necesario implementar la prueba de detección rápida. La OMS desde el año 2000 recomienda el uso de pruebas rápidas. En Colombia se empiezan a implementar a partir del año 2005. El tiempo de respuesta en una prueba rápida es de 15 a 20 minutos dependiendo de la casa comercial y la tecnología de la prueba. Estamos concentrando nuestra gestión y nuestra atención en las acciones preventivas y de educación. No solamente es hacer o tomar la prueba, sino que desplegamos una serie de acciones educativas a través de la entrega de folletos y material preimpreso que le ayude a las personas en riesgo a tomar decisiones concertadas, decisiones informadas. El Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de facilitar el acceso al diagnóstico temprano, expidió la resolución 2338 de 2013 que permite a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería realizar pruebas rápidas incluso en espacios comunitarios. Existen pruebas de tercera y de cuarta generación. Las pruebas de tercera generación pueden medir el virus a partir de los 90 días posexposición y las pruebas de cuarta generación a partir de los 45 días. Actualmente también hay equipos sofisticados que pueden medir la exposición del virus después de los 10 días
y también a través de una carga viral se podría descartar si hay VIH. Sin embargo, algunas IPS no tienen aún disponibles estas pruebas que facilitarían el acceso oportuno a un tratamiento. El Ministerio de Salud adopta la ruta de promoción y prevención a través de la resolución 3280 y tienen 6 meses para implementarla. En esta resolución se pide que los dispositivos médicos como pruebas rápidas de tamizaje para VIH y otras ITS estén disponibles en las IPS primarias. Países como Francia, Italia y Bélgica ya han comenzado a implementar pruebas de autotest. Que tú te lo harías, lo comprarías en un sitio, te lo haces y ya después consultas con un experto para continuar con el proceso. Esto agilizaría mucho y accedería mucho a personas que no quieren ir a centros de salud, esto hacerse la prueba. Aunque no se ha descubierto una cura para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, los tratamientos antirretrovirales permiten mantener controlado el virus y prevenir la transmisión para que no solo las personas que viven con el diagnóstico, sino para quienes corren el riesgo de infección puedan llevar una vida saludable y productiva. Las pruebas rápidas son esenciales para garantizar que la detección sea oportuna. Se estima que al menos 76 millones de personas han contraído la infección del VIH desde el comienzo de esta epidemia. Durante años se ha hablado acerca de muchos mitos sobre el origen de esta, pero ¿de dónde proviene realmente la enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo y las mayores dificultades que enfrentan quienes viven con este diagnóstico? Veamos el siguiente informe. A principios de la década de los 80 apareció el VIH-Sida, que en su momento fue considerada una de las enfermedades más devastadoras que había afectado a la humanidad. En 1982, unos clínicos en la ciudad de San Francisco y en los Estados Unidos encuentran unos pacientes que están inmunosuprimidos y no encuentran explicación para esa inmunosupresión. Básicamente los pacientes tenían un tipo de neumonía que es muy infrecuente. Sin embargo, la ciencia asegura que los indicios de la enfermedad se encuentran en la década de los años 70. Hay registros de pruebas de sueros que estaban almacenados y que se estudiaron después para saber si habían anticuerpos y se encontró que sueros de 1976 del área de África Central se encontraban anticuerpos para VIH. Posteriormente se hicieron estudios de filogenética, eso es básicamente coger el virus y saber cuáles son sus ancestros, y lograron rastrear el virus a la región del Congo en África. De acuerdo con los datos entregados por la OMS en 2016, la región de África es la más afectada en el mundo y en ella se registran casi 2/3 de las nuevas infecciones por el VIH. Al menos 25.6 millones de personas allí viven con este diagnóstico. ¿Pero de dónde proviene esta enfermedad que atemorizó al mundo? Hay unas clases de simios que tienen unos virus de inmunodeficiencia de los simios. Ese virus de la inmunodeficiencia de los simios está relacionado con nuestro virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cómo fue que saltó del simio a los humanos? La teoría más probable es que en el proceso de cazar a los simios e ingerirlos, las personas que lo hacían, porque era una tradición de comida, las personas que lo hacían pudieron haber sufrido cortadas al tratar de cazar al simio o cuando estaban preparando los alimentos. La transmisión del VIH tiene unos mecanismos muy específicos. Una de las principales formas de transmisión es por vía sexual. Es de relaciones sexuales penetrativas, bien sean vaginales o anales. Las probabilidades de adquirir el virus por vía de transmisiones sexuales orales es muy baja y los casos que se han reportado son muy escasos realmente. Los consumidores de drogas inyectables y quienes trabajan en el sector salud en laboratorios hacen parte de la población que está en mayor riesgo de adquirir el virus. Esto es cuando yo por alguna razón estoy en contacto con instrumental quirúrgico o médico que no ha sido adecuadamente desinfectado. Otra de las formas de infección por el virus es la materno-fetal, cuando la mujer está embarazada y no conoce su diagnóstico y por tanto no tiene un tratamiento con el que logre la supresión viral, lo cual es imprescindible para evitar infectar a su bebé. Hacer tratamiento intravenoso con medicamentos en el momento del parto y la vía del parto se define por cesárea. Adicionalmente se tiene que tener en cuenta que esa mamá también puede transmitir el virus por la lactancia materna. Por tal motivo se desaconseja la lactancia materna en las mujeres que tienen el virus del VIH y para tal efecto nuestro sistema de salud cubre la fórmula láctea para el recién nacido. Pese a que el diagnóstico de VIH ya no se asocia con muerte debido a los múltiples avances científicos, las dificultades que enfrentan quienes viven con VIH son muchas. El estigma y la discriminación es de las principales barreras que enfrentan las personas que viven con VIH, la exclusión
producto del estigma y la discriminación, principalmente de los contextos familiares, de los contextos laborales y de los contextos sociales. El acceso algunas veces a los tratamientos completos, ¿sí? Porque si tú ves las cifras, acá al 100% de las personas casi se les está entregando medicamentos, pero no se está mirando cómo, a veces es incompleto, venga la semana entrante por la otra parte, ¿sí? Entonces eso me preocupa. La parte más difícil para mí fue ganar la suficiente fuerza y poder en mí mismo y saber que soy responsable, no culpable, y que el hecho que yo tenga virus no me hace menos valioso o no hace que yo me merezca menos amor o comprensión. Y por eso el llamado es a ser responsables con la sexualidad, pero también aceptar la realidad con la que viven otros, que como usted que está viendo ahora mismo en su televisor este especial, ha tenido quizá alguna vez una relación sexual de riesgo por no usar un preservativo. Usted podría ser una de estas personas. Aún no existe la cura contra esta enfermedad, pero usted sí puede prevenirla protegiéndose. Por lo pronto, este 1 de diciembre, vacúnese contra la discriminación.